Hola, soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters. Este podcast es para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Un aviso rápido antes de presentar al invitado de hoy. Ya está disponible la encuesta para newsletteros. Este año quiero subir de nivel y he incluido nuevas preguntas para analizar más en detalle algunos aspectos del estado en el que se encuentran las newsletters. Si tienes una, te agradecería mucho que me regalaras 5 minutos de tu tiempo para completar la encuesta. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Álvaro Alegría es el invitado de hoy. Es el creador de la newsletter llamada Mucho Fi y Poco Re. Un culo inquieto digital al que le gusta probar cosas nuevas con su newsletter. Hablaremos de su evolución, el crecimiento de la lista, el sistema de referidos que ha creado él mismo con herramientas no-code y muchas cosas más. Te invito a que cojas papel y boli porque seguro que aprendes mucho. Bueno, Álvaro, alegría, que valga la redundancia, alegría tenerte por Escuchando Newsletters. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Me hace mucha ilusión estar aquí. Con la cantidad de newsletters importantes que hay e interesantes, me hace mucha ilusión que hayas contado conmigo. No hay de qué, hombre. Cuéntanos un poco quién es Álvaro y a qué te dedicas en el día a día. Pues Álvaro es un tío muy inquieto, que hace muchas cosas. En mi día a día trabajo en Telefónica Tech, en temas de inteligencia artificial, Internet de las cosas y Big Data. Y cuando cierro el ordenador con los temas de trabajo, pues me pongo a hacer otras 10.000 cosas que me interesan. Desde escribir la newsletter, de leerme las 50 newsletters a las que estoy suscrito o investigar los temas nuevos que me interesan, pues de cripto, de Web3, de no-code, de todo. ¿Y en qué momento? Has dicho que trabajas para Telefónica y que como Side Project tienes, aparte de la newsletter tienes algo más, pero ¿en qué momento de tu vida creas la newsletter y por qué? Mira, la newsletter nace en agosto del 20 y pues no tengo muy claro por qué. O sea, yo empecé a leer alguna newsletter ese verano, entre otras cosas coincidió que estaba confinado porque mi mujer había dado positivo en ese momento y a mí siempre me había gustado escribir, tuve un blog hace años, pero bueno, al final era una obligación que en ese momento no era capaz un poco de mantener y lo dejé. Y a base de leer las newsletters dije, oye, pues yo creo que puede ser un buen momento para volver a intentar esto y contar algunas cosas que me interesan a mí. Y por eso nació básicamente. O sea, coincidió que me empezó a volver a interesar a base de leer a otras personas y que justo en ese momento tenía el tiempo como para dedicárselo. Y así nació. No hay ninguna razón de peso muy sopesada por detrás, nada. Y cuéntanos un poco de qué va en grandes rasgos, porque es verdad que definirla es un poco complicado. Pues mira, yo creo que es lo que más me cuesta a mí también y probablemente si le preguntas a cualquiera sobre marketing o de marca personal, te dirá que lo hago tremendamente mal, porque no sé muy bien definir mi newsletter. Sé cómo nació, ¿vale? Y nació un poco con la idea de empezar a hablar de temas de independencia financiera, economía y tal. Porque a mí es un concepto que me ha obsesionado desde hace muchos años, incluso mucho antes de saber que tenía un nombre concreto. Y esa era un poco la idea, o sea, empezar a compartir mi camino hacia esa independencia financiera, cómo creo que lo iba a lograr. Y ahí pues la idea de hablar, oye, pues del trabajo, de los side projects, de muchas otras cosas. Es cierto que por el camino y a base que he ido creciendo, yo creo que he ido ampliando como más la temática. Y se ha acabado convirtiendo en una newsletter un poco generalista. Yo creo que siempre acabo hablando de temas de negocios, que si quieres negocios es una palabra como muy amplia que lo abarca todo, pero ahí incluyo temas desde, oye, pues contar con detalle pues algunas pruebas que hago con no-code, desde hablar de crecimiento profesional a nivel personal, oye, pues cosas que he ido experimentando yo en la vida, en mi carrera,
etcétera, etcétera. Temas más de gestión empresarial, de oye, cómo... no ya individualmente sobre mí, sino oye, cómo yo creo que se deben hacer determinadas cosas en determinadas empresas, y luego pues de emprendimiento, startups, temas de inversión. Al final hay un poco de todo, y también es cierto que en alguna edición he hablado de algún tema muy distinto, pues porque al final la newsletter es mi altavoz, y alguna vez he considerado que había algún tema que era importante tocar y lo he hecho. Entonces, ¿cómo se define todo eso? Como la newsletter de Álvaro Alegría, ¿no? Con los intereses. Exactamente. Muy interesante, y es verdad que, a ver, es verdad que tiene una tónica en común, que los que estamos suscritos solemos leer pues esos temas, pero claro, bajo tu prisma, ¿no? Que eso es una lanza a favor de los newsletteros con una voz propia. Al final, mucha gente lo que me dice es que utiliza mi newsletter, o que lo que le gusta de mi newsletter es que la utiliza un poco en modo discovery. O sea, no está esperando, al no ser una newsletter de nicho, no está esperando un contenido determinado, sino, oye, pues que la lee, pues porque muchas semanas yo les descubro algo que ellos no conocían, o muchas veces les hago reflexionar. Es verdad que, como dices tú, lo escribo siempre desde un prima personal, o sea, me mojo bastante cuando cuento las cosas, y lo que suelo invitar siempre es a reflexionar. O sea, yo comento mi punto de vista, pero no pretendo imponer mi punto de vista. Es, oye, yo opino esto porque pues, o son mis vivencias o este es el contexto que yo entiendo, pero a lo mejor tú tienes otro. Entonces, si tú tienes otro, intenta enfocar ese tema desde el tuyo, porque a lo mejor te afecta de una manera diferente. Claro. ¿Y por qué tiene ese nombre? Porque he intentado desglosarlo, pero mucho fi y poco re. Claro, pues esta es otra de esas terribles decisiones que en algún momento tomé, probablemente por eso de que como no fue sopesada la creación, pues no fue sopesado nada, ni el nombre, ni el logo, ni nada. Y va un poco en relación con lo que te comentaba. Al final, el concepto de independencia financiera en inglés se llama FIRE, que son las siglas de Financial Independence Retire Early, que es independencia financiera, retirarse pronto. Entonces, a mí la parte de la independencia financiera me interesa mucho en el sentido de la libertad que te ofrece el hecho de ser económicamente libre, de no estar atado a nadie, pero la parte de retirarme pronto no me interesa en absoluto. O sea, yo siempre digo un poco que yo tengo muchas más ideas que tiempo para desarrollarlas. Y esto es hoy con la edad que tengo, pero es que estoy convencido de que con 80 años me va a seguir pasando lo mismo. Y además vengo de una familia en la que todo el mundo tiene su propia empresa y ninguno tiene la idea de jubilarse. De, oye, pues mi padre siempre dice que se morirá trabajando. Y no, en su caso no es porque lo necesite, sino porque es que el trabajo le realiza, le entretiene, y él cree que el día que deje de tener esa motivación, pues empezará a marchitar. Entonces, en mi cabeza es igual. Entonces, el nombre viene por ahí. Oye, yo quiero la independencia financiera, pero no tengo ningún interés en retirarme pronto. Esta gente que dice, no, yo espero con 40 años tener 3 millones y vivir en la playa. Yo me muero si vivo en la playa. O sea, yo necesito estar haciendo cosas todos los días. Sí. Soy de tu equipo, pero Jorba, me parece muy potente el nombre explicado, o sea, con FIRE al final. Y no sé, creo que deberías potenciar más esa parte, porque tiene un significado que al final tu contenido se basa en eso, y no sé, y como que no lo aprovechas desde mi punto de vista. Los consejos son bienvenidos, porque como verás, el tema de marketing no es muy fuerte. Bueno, seguimos un poco con el flujo de trabajo. Ya has dicho que eres que trabajas a tiempo completo para otra empresa y que tienes poco tiempo para dedicarle a esto, más otros proyectos que tienes. Fernando Justas nos dejaba en Twitter una pregunta que era ¿cómo gestionas las temáticas de las newsletters y qué cantidad de temas tienes preparados con antelación? Pues esta es probablemente otra de las cosas que hago muy mal. Y mi amigo Nudistal alguna vez me ha recomendado, que yo creo que es como lo hace él. Él tiene el contenido programado con 3 semanas previas. Pero Nudistal no trabaja para otra persona. Claro, pero bueno, pero las buenas prácticas son las buenas prácticas independientemente de cómo. Sí. Es la nevera que se ha llamado siempre la creación de contenido. Yo también lo hago fatal. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo como una especie de listado de temas de los que me gustaría hablar,
pero el día que llega el momento de sacarlos ya para mí se han caducado. O sea, me pasa mucho. Tengo un listado bastante largo, pues oye, pues a lo mejor esta semana ya tengo escrita la newsletter y de repente veo un tema, oye, del que me gustaría hablar, entonces me lo apunto. Y digo, oye, pues esto para la semana que viene o para dentro de 2 semanas. Y cuando llega el momento de ponerme a escribir, digo, joder, es que esto ya me interesa. O sea, como al final yo escribo mucho desde mi punto de vista, pues probablemente lo proyecto en la newsletter. Entonces, si un tema me ha dejado de interesar, a mí, pues me siento un poco hipócrita o un poco impostor si intento que le interese al de enfrente cuando a mí ya se me ha pasado, ¿sabes? Ya. Entonces, a pesar de que tengo ese listado, casi nunca sirve, ¿vale? Tengo algún tema por ahí. He pensado mucho en cómo tener algún contenido que tenga menos esfuerzo para mí desde el punto de vista de la creación, tipo entrevistas o incluso alguna firma invitada, que me ayude también, oye, pues esas semanas en las que la vida de repente es un caos y llego derrapando a escribir la newsletter, pues me ayudarían bastante. Pero, de nuevo, son ideas que acabo por no ejecutar. De verdad, tengo un listado de, oye, gente que creo que sería interesante entrevistar. No he escrito a ninguno para decirles, oye, ¿te interesaría un día que te haga una entrevista en la newsletter? Entonces, por ese lado, mal. Y luego, por el lado de cómo creo el contenido, esto lo hablaba un día por Twitter con Elena, bueno, no entre nosotros, sino que Elena Madrigal puso un tuit de cuál era un poco su proceso y cómo hacía un primer borrador, que era muy amplio. Y yo creo que incluso puso el pantallazo de cómo lo esquematizaba ella. Y el mío, como mi contenido al final es un poco de opinión, si lo quieres llamar así, yo lo hago en el momento. O sea, es verdad que a veces sí que me hago un borrador de, oye, pues ideas que se van ocurriendo. O sea, una vez que ya tengo seleccionado el tema que quiero hablar, pues si se me ocurre alguna idea potente que quiero incluir, sí que a lo mejor abro el editor en Substack, que es donde escribo yo, y la escribo. Porque no quiero que se me olvide, y alguna vez me ha pasado, de repente lanzar el newsletter y un día después decirme, oye, ya esto lo quería decir y ahora pues me lo he quedado para mí. Pero es verdad que cuando me pongo a escribir. Es decir, no escribo un párrafo, luego lo releo. No, yo soy un poco de vomitarlo, si quieres así. En el momento que me pongo a escribir, la escribo de arriba abajo. A lo mejor me la releo una vez a ver si hay algo que no me encaja. Es verdad que muchas veces lo que sí que hago es reordenar las ideas. Más que quitar alguna o introducir una nueva, pero suele ser más de una sentada. Lo bueno que tiene eso es que para mí me parece que es más fresco porque está menos trabajado, lo toqueteo menos antes de enviarlo, pero por otro lado es verdad que pues a veces el proceso de sentarme hasta que me levanto pues son unas cuantas horas, que a lo mejor si me hubiera hecho un esquema previo y luego ya simplemente fuera a desarrollar las ideas pues sería más rápido. Sí, o que depende de que si por lo que sea ese día se te tuerce, no sé si lo haces el día de antes o tienes X días de margen, ya digamos que se te cruza, ¿no? Esa edición de la newsletter. No, ahí de nuevo, yo he escrito newsletters, pues a lo mejor yo la lanzo los martes, pues a lo mejor el miércoles he escrito la de la semana siguiente o a lo mejor la he acabado el martes 5:30 de la mañana porque de pronto había algo que no me gustaba nada. Sí. ¿Y cómo, has dicho, cómo te organizas? Porque has dicho que lo escribes en Substack, pero digamos, es tu editor, ¿no tienes otras herramientas donde apuntar ideas o nada, todo en Substack? El propio editor es Substack en el borrador. Qué curioso. Es el primero que me dice eso, que no usa, no sé, que lo escribe ahí directamente. Me resulta curioso. Esto a mí me hace mucha ilusión que me entrevistes, van a dar la sensación de que soy como alguien importante. Yo soy un mono con 2 pistolas en bueno, pero por aquí pasa todo tipo de newsletteros. El 99% de las cosas las que hago, la newsletter es una de ellas, yo tengo poca idea de lo que hago. O sea, quiero decir, lo hago así porque es como a mí me funciona. Probablemente todo se puede hacer infinitamente mejor que como yo lo hago. Sí, eso siempre. Pero a mí ya te digo que es como me funciona. Y no es verdad que tampoco conozco a nadie que lo haga como yo. Yo no sé si es porque, la verdad es que siempre se me ha dado bien escribir. Y luego además, pues yo soy licenciado en Derecho y entonces pues la comunicación siempre es como una habilidad
muy importante para un abogado. Entonces, la he desarrollado siempre muy bien, entonces a lo mejor por eso a mí me es muy fácil sentarme y de un tirón contar todo lo que quiero decir. Ujú. Seguramente si alguien que sepa bien de esto se sienta a mi lado, me cambie la metodología de abajo arriba y mejore mucho mi newsletter. Pero bueno, Bueno, si te funciona. por eso, Siempre se puede mejorar, pero si te funciona, ¿para qué totalmente. tocarlo? Con el tiempo que tengo Em, por ahora efectivamente, si funciona, no se toca. Muy bien. En cuanto a estructura, tu newsletter ha sufrido algunas modificaciones desde que la creaste, tanto bueno, en temas bueno, de la estructura de contenido Ujú, como posibilidades para consumir tu newsletter. totalmente. Cuéntanos un poco cómo era al principio y en qué punto hiciste este cambio para hacerla privada. Y con privada me refiero a que solo la puedan leer los que estén suscritos y no abiertamente en Substack. Esto de nuevo parece que hemos hablado tú y yo antes, porque esto vuelve a ser el mono con dos pistolas. Es decir, ¿por qué hago lo que hago en los cambios que he hecho? Por probar, para ver qué funciona, porque de nuevo, o sea, yo al final mi newsletter tiene un año y medio y, y no me he dedicado nunca a esto, ni soy creador de contenido, ni entiendo muy bien tampoco cómo funciona las audiencias. Entonces, yo he ido probando cosas, a ver cómo respondía la gente. Entonces, cuando yo empecé, al principio los posts o las ediciones eh, eran un tema y era únicamente ese contenido, todo ese tema, y lo que hacía normalmente era poner un gancho hacia la siguiente edición. O sea, hacía como una especie de spoiler de qué iba a ir la semana siguiente, pues para que la gente la estuviera esperando y se enganchara. Eh, Llegó un momento que a mí, pues un poco lo que te decía antes, el tema de la semana, pues estaba muy bien, pero yo durante la semana, oye, pues había de pronto visto un montón de cosas que a mí me interesaban, que me parecían realmente interesantes, que a lo mejor eran temas sobre los que yo no tenía conocimiento como para poder escribir, pero que de nuevo, si a mí me interesan, por qué no te van a interesar también a ti? Entonces lo que hice fue crear como dos secciones. Una que era dividir la newsletter como en tres grandes bloques. El primero que era contenido propio, que era lo que yo escribía. El segundo era lo que me ha parecido interesante, oye, pues que había enlaces de Twitter a podcast, a cosas que iba descubriendo por internet, donde ponía simplemente el enlace y una mínima descripción para que alguien entendiera qué era, por si le interesaba seguir tirando del hilo. Y Uh-huh. luego una última sección que era básicamente un cajón desastre pues donde he incluido de todo, desde canciones que me gustaban a eventos que a lo mejor no tenían nada que ver con la temática de newsletter, que esto me gustaba mucho. Yo creo que me inspiré en cómo lo hace Jaime Mesa. Jaime Uh-huh. siempre pone, Sí. pues a lo mejor la canción que ha estado escuchando durante toda la semana, tal. Entonces me pareció muy interesante cómo lo hacía él y dije, pues mira, yo creo que esto está bien. Llegó un momento en el que eso suponía trabajo. Es decir, al final, obligarte a tener tres secciones significaba que tienes que tener contenido para las tres secciones. Oye, a lo mejor resulta que yo hay una semana o que he estado de viaje o que he estado muy liado con el trabajo y a lo mejor no he entrado en Twitter o no he escuchado ningún podcast y nada. Entonces, oye, ¿qué pongo ahí? No tengo nada que poner y la gente lo está esperando, porque la realidad es que además a la gente le gustaba. Porque vuelvo a lo mismo que al principio que comentábamos antes. Como Discovery está muy bien, porque de repente hay una newsletter donde pues me descubres una canción o de repente me dices, mira, es que hay un tío de Twitter que yo no seguía y que es súper interesante. Entonces, a partir de ahí, dije, vale, esto se está empezando a convertir en una obligación que a veces me cuesta cumplir y a mí no me gusta no cumplir. O sea, mi newsletter es gratuita, pero yo siempre digo que para mí es como si fuera de pago. Es decir, para mí que la gente dedique tiempo a leerla, ese tiempo de alguna manera es el pago para mí. ¿Vale? Igual que el dinero es finito, el tiempo lo es todavía más. Entonces, a mí no me gusta ni que mi contenido tenga poco interés para el que lo lee, ni que esté esperando una cosa y reciba algo que no es. Entonces dije, Uh-huh. vale, si creo que no voy a poder seguir completando estas secciones, lo que voy a hacer es eliminarlas. O sea, no las voy a completar mal, las elimino. Entonces dije, vale, vamos a volver al contenido único y creado por mí. Uh-huh. Lo que dije, pero lo que quise aprovechar es, bueno, si ese contenido es interesante, pero supone un esfuerzo para mí,
lo que quiero intentar es sacarle provecho a ese esfuerzo, ¿vale? La newsletter es algo que yo, a lo mejor de manera generosidad es una palabra quizás poco humilde. La newsletter yo la regalo al mundo, pero el esfuerzo adicional que tengo que hacer, no quiero por lo menos sacarle algo de partido. Entonces lo que hice, que fue el último cambio que mencionas tú, es quiero que ese esfuerzo adicional la gente me lo recompense. ¿Cómo me lo recompensa? Ayudándome a que la newsletter crezca. ¿Cómo consigo eso? La idea fue, oye, la newsletter que hasta ahora es abierta, la voy a hacer cerrada, ¿vale? En Substack, abierta o cerrada es básicamente que se pueda compartir en redes sociales o no. No tiene otra cosa que ver, porque si tú dejas el post publicado en Substack, si no lo despublicas, alguien que se meta a través de la web lo puede seguir leyendo, ¿vale? Entonces, la única diferencia es que tienes que eliminarlo del todo porque si no alguien viene de fuera y lo lee. Entonces dije, oye, ¿que tú quieres leer mi newsletter? Tienes que estar suscrito. No me vas a pagar absolutamente nada, pero tienes que estar suscrito. Oye, ¿por qué? Y esto es una cosa que decía David Bonilla. David Bonilla, su newsletter es abierta en el sentido de que cualquiera puede entrar a través de su web a leerla, pero él nunca comparte la edición de esa semana. La compartirán otros, pero él no lo hace nunca. Y él lo que explica es que eso es de alguna manera su manera de premiar, oye, al que está suscrito, porque es, oye, si entre estar suscrito y no estar suscrito no hay ninguna diferencia, porque yo te la voy a publicar en Twitter y tú la vas a leer, ¿qué incentivo tienes tú para suscribirte? Ninguno. Claro, oye, porque te ensuciar no es la manera, pero vamos, soy un correo más dentro de tu bandeja de entrada, o sea, es como más intrusivo, entonces no hay incentivo. Entonces dije, vale, si me quieres leer, tienes que estar suscrito. Y ahora, que quieres contenido adicional, que es el esfuerzo que yo quiero pagar, muy bien, entonces me tienes que ayudar a crecer. Entonces lo que hice fue lanzar un programa de referidos, ¿vale? Al mismo momento que cerraban la newsletter. Esto al final, de nuevo, son técnicas de marketing, si las quieres llamar así, o de funnelización, que yo no domino. Entonces, pues las hago regular. La idea de cerrarla es tirar un poco del FOMO. Es, oye, si ya tienes el social proof de que tienes más de 2.000 tíos inscritos, pues debe ser que dentro hay algo interesante. Entonces, si no te lo quieres perder, tienes que estar dentro. ¿Cómo ha funcionado eso? Honestamente, regular. No porque la técnica sea mala, sino porque a mí se me da mal vender. O sea, sí, tengo un comentario con esto, porque lo tenía pendiente de hablar contigo. Además, me haces bien en cortarme, que ya ves que si no yo me enrollo. No, pero porque tengo pregunta en cuanto a cómo lo hiciste, es que ostras, felicidades porque tuviste que poner mucho pegamento a distintas herramientas de no-code y joder, al final sacaste un programa de referidos y lo veía complicado en el sistema de que me tenía que registrar yo. Por ejemplo, yo esta semana justo lancé mi propio sistema de referidos, pero claro, no he triggerado de no-code. He estado con un developer que me la ha hecho y digamos que automáticamente todas las personas que estén suscritas a mi newsletter tienen su programa, su enlace personal. Entonces, claro, ahí ya evitas que se registren porque eso es una barrera, ¿no? Claro. Pero claro, también entiendo que la limitación de usar no code, en este caso, te facilitó. Cuéntanos un poco qué lógica hay detrás para que lo entienda la gente. O sea, esta es la diferencia entre hacerlo bien como tú o hacerlo mal como yo. Bueno, son dos formas diferentes, pero que es verdad que hay diferencias, claro. No, a ver, esto... el hecho de hacerlo con no code fue base... O sea, aquí sí que hay dos decisiones muy concretas detrás. Uno, hacerlo gratis, o sea, que me saliera gratis. Y dos, probarme yo con el no-code. O sea, coincidió justo con un momento además en el que me estaba interesando, estaba empezando a estar muy interesado en el code y ver todo lo que se podía hacer y entonces me propuse intentar hacerlo yo sin ningún tipo de conocimiento, porque como he dicho soy licenciado en Derecho, o sea, no tengo ningún conocimiento de programación ni nada por el estilo, voy a intentar hacerlo yo. Entonces, esto además es un tema que tú y yo hemos hablado hace muchos meses de programas de referidos y de cómo hacer esto, y todas las herramientas que estaban en el mercado pues es que eran, desde mi punto de vista, carísimas. O sea, casi. O sea, no digo que no lo valgan, pero no están pensadas para newsletter con el tamaño de la mía. O sea, yo pagar $100 al mes
para un programa de referidos, es que no me compensa. Quiero decir, al final me voy a gastar casi más dinero en eso del que yo puedo obtener monetizando la newsletter. Sí. Y como la newsletter no es algo que luego yo saque provecho en mi día a día, pues no me compensaba. Entonces, al final sí que es verdad que acabe que con las herramientas no-code lo que puedes hacer es lo que puedes hacer. O sea, lo ideal, que entiendo que es cómo funciona la tuya y cómo funciona el resto, es que se cree un píxel concreto para cada uno de los lectores de tu newsletter, que sin que ellos tengan que hacer absolutamente nada, compartiendo un enlace, el sistema lo reconozca. Entonces, efectivamente, te evitas toda la fricción enorme de tener que pedirle a alguien que se registre primero en un programa, que luego recibe un correo con el no sé qué. O sea, mi sistema es mucho más complicado. Ahora, es gratis. Entonces, eso es lo que a mí me interesaba en ese momento. Ahí claramente es una opción muy mala desde el punto de vista de que probablemente estoy perdiendo que mucha gente se inscriba en el programa porque no quiere darse de alta en ningún sitio y porque sí, o que se lo olvide justo en ese momento no pueda. ¿Y cómo te ha ido en el sentido de, yo qué sé, cuánta gente has conseguido gracias a ese sistema? Pues mira, en el propio programa se han inscrito como unas 60 o 70 personas. Bueno. Que como tampoco tenía expectativas, no sé decirte si es mucho o poco. O sea, yo reconozco que cualquier cosa que yo hago, con que le guste a mí me sorprende que le guste a una persona, por lo cual 60 o 70 me parece tremendo. La bomba. Y luego, pues he conseguido atraer más o menos lo mismo. Lo que pasa es que ha sido como muy variado. Hay gente que ha traído casi 10 personas y luego hay mucha otra gente que se ha registrado pero no ha traído a nadie. Hay un poco distinto. Probablemente también tiene mucho que ver y de nuevo es otras cosas que es muy importante si quieres hacer un programa de estos referidos, las recompensas. Vuelvo a lo mismo. Las recompensas tampoco es que yo me haya devanado el seso intentando definir las mejores. No. ¿Cuáles son? Pues a ver si me acuerdo de memoria. Una cena con Álvaro Alegría. Qué mal voy a quedar porque no me acuerdo bien. No, básicamente es contenido adicional. O sea, si no me equivoco, con 3 referidos, lo que hago es que te mando un PDF que son 250 páginas con todas las newsletters previas. Como está cerrada, ya no puedes leer lo anterior. Entonces, todo ese contenido al que si te registras ahora no tienes acceso, pues si me traes 3 personas, lo comparto. Con 6 personas te doy acceso a un grupo de Telegram donde básicamente lo que hay son varios suscriptores donde comentamos o la edición de esta semana o hablamos de temas que les podrían ser interesantes para ediciones futuras o incluso hablamos de temas propios de los suscriptores. Oye, pues esto es un proyecto, es digamos un lugar adicional donde los suscriptores pueden poner ellos, hacer preguntas que no solo contesto yo, que contestan otros suscriptores. Oye, mira, voy a lanzar más tipo comunidad, ¿no? Exactamente. Y luego las 2 últimas, si no me equivoco, es, a ver, estos eran 6, con 20 hacemos un one-to-one. Es decir, si tú quieres hablar, si crees que yo te puedo ayudar en algo concreto de un proyecto que tengas tú, por lo que hago en el día a día, porque tú te estés planteando lanzarte un newsletter, porque estés con algún proyecto de no-code, o porque simplemente quieres hablar con alguien que no sea de tu círculo cercano y que te dé una visión cruda del tema del que tú quieres hablar, pues fantástico. Y si no me equivoco, de verdad que mal estoy quedando con esto. Creo que tengo una que es como, está pensada para empresas. No sé si es empresas, pero es, si traes 50, no sé si el patrocinio es gratis o te hago un descuento sobre el patrocinio. Como verás, no ha venido ninguno porque si no me lo sabría de memoria. Sí, pero bueno, la lógica es verdad que hay que jugar con las recompensas para claro, animar a la gente a que compartan la newsletter. Ahí lo que intenté es que las recompensas fueran sencillas de ejecutar para mí. Es decir, si pues al final el grupo de Telegram pues es contenido adicional, por ejemplo, todo eso que te decía que antes compartía en las secciones de la newsletter, pues ahora lo comparto en el grupo de Telegram. Pues todos los enlaces esos de interés que encuentro lo comparto ahí. Pero que eso es algo que no me lleva tiempo y que además lo puedo hacer casi en cualquier momento de la semana. El one-to-one
pues igual, eso lo puedo agendar. Quiero decir, pues si esta semana no puedo, lo hago la siguiente. Entonces, la manera era un poco que las recompensas a mí no me supusiera una carga de trabajo que, de nuevo, me impidiera cumplir bien con lo que estaba prometiendo. Claro. No, sí, sin duda. Sí, iba a decir una cosa y era que no te preocupes, que pondré el enlace en las notas del episodio, pondré el enlace para que la gente, oye, si está pensando y se quiere inspirar, pues pondré el enlace a tu sistema de referidos. Y si alguno quiere copiar el sistema, lo puedes escribir por Twitter y le busco yo el tweet, porque yo todas las cosas que hago con No Code las hago en abierto. Es decir, yo escribí un tweet con paso por paso qué herramientas había utilizado y cómo había creado el programa, pues si alguien quiere probar con un sistema así que sea gratis al principio. Guay, pues si quieres, luego me pasas el tweet y lo meto también en el artículo de la entrevista. Vale, pasamos a tema de crecimiento y métricas. En cada nueva publicación que envías pones arriba el número de suscriptores que tienes. ¿Por qué lo hace? Bueno, ya has comentado que un poco por FOMO, pero no sé si por prueba social, en plan de, oye, que esta newsletter aún tiene aquí a gente suscrita. Todavía me lee alguien. Que no somos 60. No, bueno, o sea, yo creo que al final, ya te digo, yo creo que la gente que lee mi newsletter no es capaz de sacar de ahí cosas muy concretas que ellos pueden aplicar directamente en su trabajo, como sí que pueden sacar de otros. Por ejemplo, oye, pues alguien que quiera crear una newsletter o un podcast, pues leyendo la tuya, saca cosas que, oye, acaba de leer tu newsletter y se puede poner a aplicar. En el mío no. Sí, con cosas accionables. Justo. Claro. Entonces, yo creo que mucha gente también a mí me lee porque también le gusta como ser partícipe, oye, de que a alguien le vaya bien un proyecto en el que hace. Entonces, para mí uno de esos proyectos es la newsletter. Entonces, oye, mira, yo me alegro por Álvaro porque cada semana va creciendo. Entonces, ahí no es tanto un tema por ejemplo, de presumir, porque obviamente hay newsletters que tienen infinitamente más seguidores que yo, gente que ha empezado más tarde y me ha pasado por la derecha a toda velocidad. Esto yo lo hablo mucho con Hull Investor, le llamo así porque así es como se habla en Twitter, que es que empezó mucho después que yo. De hecho, cerró su primera newsletter, empezó después y yo creo que ahora me triplica. Entonces... no estoy para presumir, claramente, pero es una manera de decir, oye, pues que vamos creciendo, que cada día somos más y que esto es un proyecto que va hacia adelante. También te lo digo, cuando he bajado suscriptores de una semana a otra, también lo he puesto, ¿eh? Ya. No sé si la gente lleva la cuenta y es capaz de verlo, pero si una semana no ha gustado la edición y se me ha desuscrito un montón de gente que a mí me arrancan un trocito del corazón, también lo he puesto. Porque yo me gusta ser transparente. Dejo aquí un sostenido porque tengo una pregunta sobre eso. Bueno, por compartir cifra, ¿cuántos suscriptores tienes a día de hoy y qué tasa de apertura tienes? Pues mira, son casi 2.300, pero si quieres abro exactamente, por decir es que no lo miro, y te digo exactamente. 2.270. Y la tasa de apertura ahora está estabilizada como en torno al 45. Ahí he tenido altibajos también. Al principio, yo creo que como todo el mundo, al principio te abre mucha gente, pero cuanto menos gente tienes y los primeros seguidores son más fieles, pues eso sube. Claro. Luego tuve una época extraña en la que yo ni siquiera, o sea, yo tampoco estaba excesivamente convencido de lo que escribía, yo qué sé, no sé si fue una época de mucho trabajo o que no encontré los temas adicionales, o que los asuntos los escribo fatal, porque ese yo creo que es otro tema súper importante al que probablemente le dedico poco tiempo. Los asuntos los escribo también sobre la marcha y muchas veces pues no sé la idea, pero ahora estoy en torno al 45 y yo creo que está bien, sinceramente. O sea, sí, hombre, para ser una newsletter independiente, que muchas veces se compara, ¿no? Con newsletters comerciales, un 45 es una pasada, ¿no? Sí. Pero que muchas veces se tiende como lo normal en una newsletter de autor es un 10, porque sí, porque en email marketing el 10 es lo normal. Y ojo, que es que alguien que se suscribe a tu newsletter es porque te quiere
Claro. realmente, entonces por eso las tasas suelen ser altas. También yo creo, no sé si eso es algo que, o sea, al final todos estamos muy acostumbrados, o por lo que yo he visto, que hacemos todos un poco, tendemos mucho a mirar la métrica de las 24 horas. O sea, la apertura de las 24 horas, que es como, oye, pues parece que es como el indicador. Pero yo, por ejemplo, he empezado a darme cuenta que yo mismo hay muchas newsletters que no leo en las 24 horas siguientes. Y a Claro. veces ni en la semana y a veces ni el mes. O sea, yo tengo el Gmail, no sé cuántos correos sin leer, que son newsletters que me interesan, pero que es que a veces no me da la vida. Y de repente un sábado me leo 50 correos. Ya, sí. Y a veces sí que intento, a veces lo revisito y digo, oye, voy a ver este tema, ¿cuál ha sido la apertura real después? Sí, es verdad que las primeras 24 horas, hombre, es muy precipitado. Lo suyo es, como tú dices, sostenido a lo largo de la semana, sí es semanal. Sí, pero a mí me da la sensación de que el razonamiento que hay detrás es, si la gente te quiere leer y es una newsletter que tienes una frecuencia, tienes una fecha concreta de salida, o sea, tú dices, oye, yo los martes, yo los sábados, pues de alguna manera es, en las 24 primeras horas me ha leído la gente que de verdad está esperando mi newsletter. Es decir, si tú esperas que llegue el sábado para leer a Jaime, a Máximo, a ti, Sí. entonces, es decir, oye, si no lo has leído las 24 primeras horas, a lo mejor es que no tenías, o sea, no estabas esperando que llegara. No es como el capítulo de la serie que te liberan el martes, que lo ves el martes sí o sí. Ya. Sí. A ver, no somos tan importantes los newsletters. No, Quiero decir, la cero, gente vamos, tiene y yo vida, en entonces, absoluto. claro. Bueno, tiene 2.270 Sí. suscriptores. Felicidades porque, oye, no todo el mundo llega a esa cifra. Mucha gente pasa, pero es una cifra que está bastante bien. ¿Nos puedes compartir alguna estrategia, si has tenido estrategia, o cómo ha sido ese crecimiento orgánico? ¿Has tenido picos? Aquí de nuevo, me encantaría poder hacerme el interesante y decir, no, todo esto es resultado de una estrategia hiperpensada. La realidad, y empezando por la cifra final, a mí me alucina que haya 2.300 personas que yo muchas veces hago el ejercicio de intentar imaginármelas físicamente en una sala, eh, que sean simplemente suscrito porque a lo mejor un día algo les ha interesado. Es que es mucha gente, que al final probablemente hay periódicos y revistas donde haya menos gente que las lee algunos artículos. Entonces a mí eso me alucina. Me alucinó desde el primer día. O sea, yo te digo, como yo cuando la lancé, el primer día, me parece que se suscribieron como 150 personas o una cosa así. Porque yo en ese momento eh, tenía como 300 seguidores en Twitter. Joroba, pues sí que has Claro, por eso. crecido. Entonces, que si quieres, no, es que yo ya tenía una audiencia y entonces fue muy fácil Claro. atraerla. No, no. O sea, yo debía tener, de verdad, 3.300 seguidores, una cosa así. Y de repente esa noche. 3.300. No, Te no, no. entendió No, no, 300. no, no, no. Es que lo he dicho mal la segunda vez. 330. Vale, vale. Vale, sí, sí, ostras. Y yo qué sé, pues debió coincidir que alguien que me seguía, que sí que tenía más audiencia, pues lo debió comentar. Y esa primera noche yo de repente cuando abrí el Gmail y empecé a ver empecé a tirar para abajo, yo aluciné. A partir de ahí, mi estrategia ha sido ir compartiendo el contenido al principio. O sea, escribir, compartirlo, a la gente le gustaba. He hecho, creo que solo una vez, un intercambio de la newsletter, que fue lo que te comentaba con Julio Investor, nos la intercambiamos. Un día escribí yo en la suya y él en la mía, simplemente para que nuestras audiencias conocieran el contenido del otro y si les interesaba se viniera. Pero yo creo que no he hecho mucho más que eso. He intentado, y el otro día lo hablábamos un poco por Twitter con Iván Landavaso de Startup Riders, Sí. compartí un par de veces o tres, yo creo como mucho, por LinkedIn, no me funcionó. Yo no sé si es que LinkedIn no funciona, probablemente si le preguntas a Javi Consuegra te dice que, vamos, que LinkedIn es una Claro. herramienta súper potente. Pero para vender, yo creo que en mi caso el contenido sobre el que yo escribo no tiene nada que ver con el que yo trabajo. Entonces, al final, yo creo que la gente que me sigue a mí en LinkedIn no espera recibir. Claro, no está alineada con tu perfil en exactamente. LinkedIn. Entonces, o directamente no les interesa o les interesa, pero ellos no se sienten cómodos compartiendo su contenido porque tampoco enlaza con su marca profesional. No lo sé. Pero más allá de eso, no. Es verdad que he tenido alguna edición que sí que ha tenido picos bastante importantes, pero si no, por lo general ha sido un goteo.
También para abajo a veces, ¿eh? Es lo que te decía. O sea, yo Sí, si comparto la gráfica que tiene Substack desde el inicio, no es siempre para arriba. Tú la ves esto es como la bolsa, tú la ves en el all time y está muy bien, porque claro, empiezas en cero, ahora estás en 2300 y entonces obviamente ha crecido, pero si haces zoom a veces, de repente se ha ido para abajo. sí. Y De hecho, quería comentar contigo una de esas veces que fue para abajo o se mantuvo porque hiciste un experimento bastante interesante en el que de repente un día contaste que te iba la vida fatal, que ibas a cerrar la newsletter, que tu empresa había quebrado, que tu mujer o el piso te la habían ocupado, o sea, sí, la hecatombe de una vida. Y de hecho te escribí, te comenté, ostras, ¿por qué has hecho esto? Y cómo te ha ido, ¿no? Sobre todo cómo había reaccionado la gente. Compártenos un poco por qué lo hiciste y cómo fue sobre todo. había conseguido olvidar este episodio, pero Pues aquí estoy yo. no, pues aquí es de nuevo el mono con dos pistolas y una se me disparó en el pie. Eh, Fue por probar. Al final, como te digo, a mí es que, igual que yo para otras muchas cosas de verdad te digo que no sé hacer, a mí se me da bien escribir. Se me da bien escribir en múltiples registros. ¿Vale? O sea, yo en mi día profesional, pues yo escribo muchos discursos, por ejemplo, o temas para ponencias o cosas así, pero también se me da muy bien la parte narrativa. Entonces, un día quise cambiar. Y el tema que yo quería compartir en la newsletter era de nuevo una reflexión, pero en vez de plantearla como siempre de manera directa de, oye, esta es la reflexión, yo opino sobre esto y tal, quise hacer algo distinto y se me fue mucho de las manos. Entonces, la idea que había detrás de eso es, yo quería que la gente reflexionara sobre si ellos tenían a día de hoy un plan B si su vida se derrumbara. ¿Vale? Tú imagínate, mira, utilizando la actualidad, tú piensas que de pronto vivimos en Kiev y de la noche a la mañana tú pasas de tener una vida igual que la que podemos tener tú y yo, oye, con tu casa, tu trabajo, tus amigos, tu coche, o sea, una vida absolutamente normal en Occidente y de pronto, sin tiempo de reacción, te han quitado todo. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué haces? ¿O qué salvaguardas has ido construyendo por detrás por si eso te pasa? Yo qué sé, si tienes una bolsa de dinero de emergencia, si incluso ese dinero lo tienes en otro país por si acaso, lo tienes en criptomonedas, no lo sé. O si tú tienes determinadas habilidades que sabes que te pueden permitir empezar una carrera desde cero como carpintero, no lo sé. Sí. Entonces, esto lo podía haber planteado así, de manera directa, de, oye, mira, pues es que en la vida pueden pasar determinadas cosas, entonces es interesante que tengas un plan B. Pues en vez de hacerlo así, ese día me apeteció cambiar. Y dije, oye, voy a hacer una cosa que no he hecho nunca en la newsletter, que es narrativa. Y entonces empecé a contar en primera persona la debacle de mi vida. Que obviamente era inventada, pero efectivamente era tremendo porque contaba como que, a ver si me acuerdo bien, como te he dicho lo he intentado olvidar, entonces probablemente no me acuerdo de todos los detalles, pero básicamente era, yo soy inversor de una empresa y esa parte es verdad, además es claro, yo fui incluyendo cosas que eran verdad para Claro. que fuera más creíble para la gente que me conociera. Entonces, contaba que en una de las empresas en las que soy socio, pues el resto de mis socios la habían liado tremenda y entonces nos habían demandado y yo tenía que pagar pues una multa o una indemnización tremenda que había tenido que pedirle dinero a mis padres para conseguirlo, y además que era como el dinero de su jubilación, o sea, todo era como horrible. Te habían echado de Justo que Telefónica. además ese tema me había hecho estar absolutamente distraído, entonces que me habían echado del trabajo, que bueno, que nosotros teníamos una casa, yo una casa con mi mujer en Huesca, que eso de nuevo también es verdad, que compramos para invertir, entonces que bueno, que estábamos pensando en irnos a mudarnos allí para no gastar dinero en Madrid, pero que nos la habían ocupado, o sea, era todo un drama tras otro, que se iba a construir Sí. una pirámide en la que era horrible, para que al final del todo hubiera tres líneas de moraleja de, oye, todo esto es mentira, pero si te hubiera pasado a ti, ¿qué harías? Entonces, pues fue tremendo, fue muy loco, pero muy, muy loco. O sea, yo creo que no he tenido esa viralidad para bien y para mal en la vida, porque además fueron los extremos. O sea, tuve gente,
desde conocidos que me escribían, pero no sabes, o sea, llamadas, WhatsApps, correos electrónicos por el Teams de la empresa, o sea, gente que de repente me llamaba, oye, pero ¿qué ha pasado? No sé qué, y yo digo, létela hasta el final. Digo, si me estás llamando, digo, es que no has acabado la newsletter. Los insultos que yo he recibido de gente que me quiere, tremendos. Gente felicitándome de, oye, qué manera de escribir, qué bestia, qué buenísimo, me lo he creído completamente, enhorabuena, qué ejercicio más original, Uh-huh. Muchísima gente que se dio de baja, pero muchísima gente, que yo aquí lo que intuyo, porque tampoco los que se dieron de baja me escribieron algunos, pero no todos, muchos era, oye, mira, yo escribo una newsletter, o sea, yo estoy suscrito a tu newsletter para leer contenido interesante, no para que me hagas pasar el mal rato que he pasado. Ya. Porque vuelvo un poco a lo que te decía antes. La gente, mucha gente me sigue porque le gusta que a mí me vaya bien, o sea, le gustan las cosas que cuento, entonces de repente es, oye, tío, me acabas de hacer pasar un mal rato, muy malo, porque he empatizado mucho contigo y es todo mentira, oye, vete a paseo, ya no te quiero seguir. Hasta el caso extremo porque esto además encima yo fui tan masoca que lo publiqué como un hilo en Twitter también. Ya. Y entonces en Twitter llegó a haber una persona que escribió un tuit etiquetando a José María Álvarez Payete, al presidente de Telefónica, Ostras. pidiendo que me despidiera. Porque Joder. según él me estaba riendo de todos los de todos los emprendedores de España y de no sé quién más. Entonces, cosas que pasan en Twitter. Un poco, vamos, absolutamente impredecible para mí la reacción de ese día. No lo he vuelto a hacer, no me he encontrado ganas de volverlo a hacer. Bueno, quería que lo compartieras por si hay alguien que piensa hacer algo así, bueno, que asuma las consecuencias que pueden llegar. Que se lo piense 7 veces. Genial, bueno, pues entramos en el último bloque. Tema de Money. A día de hoy, ¿cómo monetizas tu newsletter? Patrocinios. Vale. Única y exclusivamente. ¿Y cuándo empezaste a hacerlo? ¿Empezaste en agosto de 2020 has dicho que comenzaste con la newsletter? No sé si esperaste a tener un mínimo de suscriptores o, oye, te surgió la posibilidad y decidiste hacerlo. Yo lo hice a los 1000. Decidí, o sea, yo hasta los 1000 publicaba la newsletter y yo creo que ni mencionaba la posibilidad de patrocinarla. Y esperé a los 1000. ¿Por qué a los 1000? No sé, me parecía una cifra redonda. O sea, para mí los 1000 era como un hito, como de nuevo un social proof de, oye, que esto hay 1000 tíos que lo leen, que no son 700 ni 800, son 1000. Suena maravilloso. Y ¿saliste a buscar patrocinios o en ese momento dijiste, oye, ¿se aceptan patrocinadores? ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que el primero me llegó, el resto ha sido un poco a medias. O sea, hay gente que me ha ido llegando. O sea, yo creo que si te interesa monetizar tu newsletter o tu podcast, lo que sea, a través de patrocinios, lo primero es que la gente tiene que saber que se puede patrocinar. Entonces, tienes que empezar a decirlo para que la gente empiece a pensarlo, porque si no, a lo mejor ni se lo plantean. Entonces, algunos llegaron en cuanto empecé a decirlo, y otros sí que fue más labor comercial, si lo quieres llamar así. Yo me acerqué a determinadas empresas de, oye, mira, que tengo este proyecto, ¿qué tal? Que lo mismo te interesa patrocinarlo. Y entonces ha sido un poco a medias. Las dos cosas, la verdad. Sí, porque además, bueno, me consta que alguna que otra vez has hecho prueba de, recopilar todas las empresas que a día de hoy, todos los anunciantes que a día de hoy sí que apuestan por patrocinios en newsletter, ¿no? Y sí que has jugado alguna vez con, intentar comercializar eso, ¿no? No sé, sí. A día de hoy también tienes como un proyecto en el que es sobre todo para facilitar a los newsletteros encontrar patrocinadores. Cuéntanos un poco por qué te surgió esta necesidad, si es porque tú veías dificultades o en el mercado crees que falta algo así. Sí, pues mira, yo efectivamente, como te decía al principio, algunos de los patrocinadores yo los buscaba de manera proactiva. Yo me acercaba y decía, oye, mira, tengo este proyecto, ¿te interesa? Y entonces yo empecé a hacer un poco la reflexión de las dificultades que estaba teniendo yo
para escoger esas empresas. Es decir, tú tienes un contenido, me da igual una newsletter, un podcast, un canal de YouTube, Twitch, me da igual. Entonces, yo tengo un contenido que creo que puede tener encaje con alguna marca, con algún tipo de vertical económico. Entonces dije, vale, muy bien. Pero esa gente no tiene por qué conocerme ellos a mí. Entonces yo me tengo que aproximar a ellos. Entonces, si tú pretendes que una empresa te patrocine, tienes dos opciones. Buscar las empresas que creas que mejor encajan con tu contenido y entonces tener la suerte de que a lo mejor ellos ya tienen su estrategia de marketing y comunicación, patrocinar contenido como el tuyo. Y si no tienes esa suerte, entonces tienes que convencerles de que abran un nuevo canal de comunicación y de publicidad para ellos que sea tu newsletter. Entonces dije, vale, esta segunda parte es muy complicada. Y de nuevo un poco vuelvo a lo que te decía al principio. A mí se me da muy mal vender y el marketing no lo domino. Entonces dije, voy a intentar simplificarme las cosas. Entonces voy a buscarme empresas que ya estén en esta rueda. O sea, gente que ellos ya hayan hecho la reflexión interna, ya tengan el presupuesto, incluso ya sepan cuáles son los beneficios de aparecer tu marca dentro del contenido que está creando una persona individual. Porque esto es importante. O sea, es que no es aparecer en un periódico o en otro sitio donde es una empresa anunciándose en otra empresa. No. Es que esto es una empresa anunciándose el contenido de una persona individual, con nombre y apellidos, que tiene una opinión y todas esas cosas. Entonces dije, vale. Me empecé a suscribir a todas las newsletters que iba encontrando y intentar escuchar todos los podcasts que encontraba para ver cuáles eran las empresas que se patrocinaban. Entonces me empecé a crear una base de datos. Pero una base de datos que inicialmente era para mí. Es decir, oye, quiero este listado para poder ver de todas estas cuáles son las que pueden encajar con mi contenido para escribirles para que se publique, para que se patrocinen en mi newsletter. Y de repente un día dije, oye, esto que estoy haciendo para mí le puede servir a muchos otros. Entonces dije, ¿esto puede ser algo que puede ser interesante comercializarlo como base de datos y tal? Lo intenté, pero de nuevo, probablemente lo intenté mal. O sea, yo cada vez que intento vender algo me rindo rapidísimo porque me entra el síndrome del impostor, porque además me cuesta ponerle un precio a mi trabajo. Entonces, bueno, lo intenté rápidamente y no funcionó. ¿Qué hice? Lo compartí gratis a cambio de retuitear, se lo puse en un tweet, dije, oye, mira, he creado una base de datos que tiene este contenido, si te interesa tener acceso, lo único que tienes que hacer es, me parece que era seguirme y retuitearlo y te lo mando por mensaje directo. Y eso es lo que hice y la verdad es que me escribió bastante gente, ¿vale? Con lo cual, de alguna manera, para mí, pues es una manera de monetizarlo en el sentido de que no entra dinero, pero crece mi audiencia. Se da a conocer, por ejemplo, claro, en Twitter, sí. que es una audiencia que luego retroalimenta la newsletter y que puede retroalimentar otros proyectos más a futuro. Con lo cual, yo me siento pagado con eso. De todas formas, más adelante, analizándolo, yo creo que intenté comercializarlo por el lado que no era, ¿vale? Es decir, cobrar a los creadores para poder tener un listado con acceso a los patrocinadores es difícil. O sea, quiero decir, si tú ya eres alguien que tienes patrocinios, probablemente le vas a dar poco el valor. Es decir, yo ya soy capaz de traer esas marcas, no necesito pagar a nadie para tener el listado. Y en cambio, si tienes pocos seguidores o todavía no eres capaz de monetizar, probablemente la duda es, vale, yo voy a comprar el listado y voy a ser capaz de convencer a esas marcas para que vengan. Bueno, entonces ahí digamos que el problema y la solución no hacían un match perfecto. Entonces, ahora estamos a punto de lanzar un proyecto que es un poco en la misma línea, pero variado. O sea, la idea es, vamos a crear una página web donde todos los creadores que quieran, o sea, que pretendan monetizarse a través de patrocinios puedan estar presentes. Vamos a crearles un perfil para que cuenten pues cuál es su contenido, sus métricas principales, etcétera, etcétera, para que sea un sitio donde las marcas los puedan encontrar, ¿vale? Que al final... aquí estamos hablando desde mi punto de vista de, oye, a mí me cuesta encontrar qué marcas pueden encajar con mi contenido, pero a veces es al revés. A veces hay marcas pues que están buscando patrocinarse en estos sitios, pero que a lo mejor no conocen tu podcast o tu newsletter en la que encajarían perfectamente. Entonces, por un lado, la solución va a tener solución a ese problema. Es una especie de marketplace, si lo quieres llamar así, aunque tampoco es marketplace en el sentido de que nosotros no vamos a vender a los patrocinadores, digo a los creadores. Y por el otro lado,
lo que pretendemos aportar a los creadores de contenido es la simplificación de la gestión de los patrocinios. Porque esta es una cosa, yo creo que es algo que cuando empiezas no caes. No sabes lo complicado que es gestionar un patrocinio. Es decir, cuando tú tienes... cuando eres alguien, como por ejemplo, hace unos días también Jaime escribía sobre esto, Jaime Mesa. Él tiene ya vendido todo 2022. Entonces, que tú en febrero o en marzo tengas vendido todo el 2022, quiere decir que cuando tú vayas a lanzar la newsletter del 14 de noviembre, tú ya sabes quién tienes ese día, pero a lo mejor la conversación la has tenido hace 9 meses. Pues ponte a recopilar los correos donde estaba todo. Oye, ¿con qué persona? O sea, es que muchas veces a lo mejor no te acuerdas ni el nombre de la persona con la que hablaste. Entonces, ponte a revisar correos para atrás. Entonces, la idea es que lo que le vamos a ofrecer a los creadores es un lugar donde tengan toda esa información recopilada, ordenada y de manera automática. Sí, como un CRM de anunciantes. Exactamente, ¿no? Es decir, oye, que tú te metas en tu perfil y ahí tengas en cada fecha quién es el que te ha comprado el patrocinio y además tengas absolutamente todo. Oye, lo podemos además definir para que sea como cada creador quiera. Oye, que tú lo que pides es un texto y una foto, pues un texto y una foto es lo que vas a tener. Que tú quieres 17 cosas más, lo podemos personalizar. Entonces, la idea es, de nuevo, ayudar a que los creadores que van creciendo o a los que ya están instaurados a simplificar todo este proceso. Al final, aparte de monetizar, de recibir el ingreso, nos gusta a todos, pero el esfuerzo que hay que hacer por conseguir esos patrocinios o por gestionarlos, yo creo que se puede hacer mucho mejor de que como lo hacemos, o por lo menos como lo hacía yo. Muy bien, pues iremos viendo cómo va este proyecto que sin duda a muchos de los newsletteros, y de los creadores en general, les va a venir de perlas. Retomo el tema de monetización. ¿Cuánta pasta sacas al mes proveniente de patrocinios? Pues yo creo que no tengo una cifra así, no tengo un MRR fijo. ¿O cuánto pone, a cuánto tiene el patrocinio hoy en día? Ahora lo tengo a 150 masivo. De nuevo, ¿por qué esa cifra? Bueno, pues es un poco benchmark. Pues yo veo un poco más o menos lo que cobran otros compañeros y compañeras que tienen newsletter y en función un poco de cuál es el número de seguidores, pues me parece que en mi caso es justo. Sobre todo yo pienso también un poco en las marcas, oye, el retorno, pues al final 150 euros para determinadas marcas pues no es mucho dinero, entonces creo que es algo que pueden recuperar fácilmente, ¿vale? Porque a mí, de nuevo, igual que te decía al principio, que para mí cuando escribo la newsletter es como si los suscriptores pagaran, o sea, yo me siento muy, muy responsable de eso, de los patrocinios es igual. O sea, yo he rechazado patrocinios porque honestamente he pensado que no encajaban con mi marca, claro. Entonces decir, mira, que yo encantado, si tú después de esta conversación aún así quieres seguir patrocinándome, muy bien, oye, pero creo que la mía a lo mejor no es la ideal y está la de fulanito o menganito donde creo que encajas mucho mejor. Entonces, yo debo estar ahora en 300, 400 euros al mes. Claro, yo no cubro todo el año y de nuevo vuelvo a lo mismo, me vendo muy mal. O sea, yo el único sitio donde anuncio el patrocinio es en la propia newsletter. Probablemente me podría mover un poco más. Y la labor comercial, pues es verdad que últimamente entre novedades familiares y otros temas, pues la he dejado un poco de lado. Hombre, que es tiempo al final, es lo que decíamos, es tiempo de cruzarte emails, de buscar anunciantes y de concretar todo. Vale, última pregunta antes de tus newsletters imprescindibles. Sabes que tengo la pregunta encadenada. Ajá. Y la semana pasada Alex Jules te dejó una pregunta que era ¿venderías tu newsletter? Chon, 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 chon. Yo la pregunta es, ¿alguien compraría mi newsletter? Bueno, pero si viene una marca grande y te dice, oye Álvaro, estoy interesado en comprar tu newsletter, ¿qué harías? Sí. Si de verdad fuera una cifra que no tuviera ningún sentido rechazar, sí. Ya. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. O sea, al final es que mi newsletter es muy personalista. Mi newsletter no se llama Álvaro Alegría, pues que podría ser las charladuras de Álvaro Alegría. Sería un nombre igualmente malo desde el punto de marketing, pero igualmente acertado. Ahora, que alguien quisiera comprarme la audiencia, bueno, o sea, tendría algún problema en el sentido de que al final cuando vendes tu newsletter, lo que estás vendiendo es tu audiencia.
porque nadie te compra el contenido, lo que te quieren comprar es la gente Claro, que sí. ya te lee. Entonces, a mí, por esa parte de vender personas, tendría que entender muy bien quién la compra y para qué la compra. Pero tampoco voy a ser aquí y voy a intentar hacerme la hermanita de la caridad. Si de repente alguien viene mañana y me ofrece 200.000 euros por mi newsletter, le pregunto dónde se la mando. Ya. Mucho más. ¿Qué te pasa la base de datos? ¿En CSV o...? Exactamente. ¿Quieres que investigue más para sacarle más información a mi gente? Vale, y ahora tú tienes que dejar una pregunta al próximo newsletter o newslettera, no sabemos quién es, y respondértela a ti mismo. Vale. Pues mira, yo, con todo esto que hemos hablado de todos los cambios que he ido haciendo yo sobre la marcha, yo al siguiente o a la siguiente le preguntaría que si volviera a empezar de cero, ¿qué haría distinto de lo que hizo en su momento? En el momento del lanzamiento, oye, que todos tenemos capacidad, todos podemos ir variándola sobre la marcha, pero en el momento del lanzamiento, ¿qué cambiaría? Si cambiaría el enfoque, si intentaría trabajarla un poco más, el nicho, no lo sé. Muy bien, buena pregunta, sin duda. ¿Y tú? Yo, de todo. Lo cambiaría decir, todo. Pues mira, cambiaría el nombre, cambiaría el logo, no sé. Pues, bueno, ya he ido comentando a lo largo de la entrevista todo lo que... Sí, de nuevo, que muchos de los cambios que hago yo es por probar, que muchos cambios los hago y luego los deshago. O sea que... Bueno, esa es también la magia del formato, ¿no? Que podemos en cada envío introducir cosas o probar nuevas cosas. Muy bien, y por último, la pregunta que siempre hago, recomiéndanos 3-4 newsletters que cuando llegan a tu bandeja de entrada no las dejas para leer más adelante. Pues me he ido variando, pero al final acabo leyendo muchas. Es un poco lo que decía, o sea, las que leo en el día normalmente son la de Suma Positiva. Te voy a decir probablemente muchas newsletters que hayan repetido muchos otros. La de Suma Positiva de Samuel Hill la leo siempre en el día. La de Startup Riders de Iván Landavasu también la intento leer cuando la saca. De hecho, Iván escribe ahora cada 2 semanas. A mí me gustaría que escribiera cada semana, pero bueno. He empezado a leer porque yo creo que la ha lanzado hace poquito, la ha relanzado hace poquito, la de Dani Saltarén, que ahora no recuerdo exactamente el nombre. Esta no sé cuál es. Pues mira, déjame, si me das un segundo. Sí. Dani, ¿sabes quién es o no sabes quién es? Pues ahora, igual cuando me pase el enlace te digo... Cartas al fundador se llama. Ah, sí. Pues Dani primero es un tipazo, es un tío encantador, y Dani es premio de diseño 2021 en España. Es un tío que tiene, yo creo que 30 o 32 años, muy jovencito, y que ya tiene un premio nacional de diseño. Y además diseña en temas digitales. Tiene 2 empresas, o sea, es un bestia. Entonces, escribe cosas muy interesantes. Leo también bastante, por eso que te decía un poco de toda este nuevo interés que me está generando, la de No Code Hackers, que escribe Alex Boughton. Y los domingos suelo leer bastante La Bonilista. Muy buena selección. Bueno, al final, si ves un poco, está todo un poco ahí relacionado con negocio y tal, menos la de Samuel, que es un poco más generalista, que te escribe un día sobre el sueño y al siguiente sobre Venture Capital. Las demás sí que van un poco en la línea de mis propios intereses. Claro. Muy bien, muy buena. O sea, hay que decir, y las claro, dos, sí. Hombre, al menos para meter a alguna mujer en la lista. Es que eso... no, a ver, de mujeres leo bastantes. Bueno, bastantes. Quiero decir, de mujeres, si no me equivoco, leo las 2 tuyas, la de Elena, Madrigal, y la de Iu, ¿cómo se llama la otra? Ay, se me ha ido. Tengo otra mujer. ¿Cómo se llama? Espérate. Dime tema, a ver si la saco por el tema. Pues es también sobre temas de programación, negocios. A ver, lo voy a escribir, lo voy a encontrar rápidamente. A ver. Es que esto no está... está ahí... No, You from Mars se llama o algo así. Ah, sí, Chris Busquet también ha pasado por aquí. Eso. Sí. ¿Ves? Sería yo que alguna más. Es verdad que hay, a lo mejor es fallo mío que leo que no las he encontrado, pero hay, como muchas otras cosas, hay muchos más hombres que mujeres que se atrevan a
a exponerse, a compartir cosas. Pero ahora, a mí me A ver, encanta. también muchas veces es por el círculo, ¿no? Que estamos nosotros como en un círculo de mismos temas y cuando sales del círculo dices, joroba, ¿dónde estaba esta gente que no la tenía localizada? Que por eso me encanta, o sea, disfruto mucho haciendo este podcast porque me permite eso, ¿no? Conocer gente que está totalmente fuera de mi círculo de Twitter o de otros círculos y mola porque hay cosas súper interesantes. Mira, te voy a recomendar una última mujer, que es verdad que, y esto lo digo abiertamente porque se lo he dicho también a ella, Sara Soria, que escribe Sí. Mentes Inquietas. Que además es una newsletter escrita por una mujer y el público es claramente, o sea, está enfocado claramente a un público femenino. Es mucho de reflexión sobre igualdad de género, feminismo y tal. No la leo con la misma profundidad porque reconozco que a veces en algunos temas me pierdo, pero Sara escribe muy bien y los temas que plantea yo creo que son interesantes. Sí, a Sara ya ha salido varias veces por aquí, también la tengo en la lista de entrevistadas. ¿Ves? Ya no he quedado tan mal que solo leo. Nada, te he apretado ahí un poco Sí, para has que hecho dijeras bien. algunas. Muy bien, Álvaro. Pues oye, un placer que hayas abierto las entrañas de tu newsletter, que hayas compartido aciertos, errores y al final estás en beta permanente, o sea que eso mola mucho, seguro que inspira a los que nos estén escuchando. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme. Cuando he dicho al principio que me hace ilusión, era sincero. Muy bien, pues nada, nos vemos en el inbox. Bueno, pues ya has visto todo lo que ha experimentado Álvaro con su newsletter. Espero que te haya resultado interesante y al menos inspirado para probar algo nuevo en tu propia newsletter. Rápidamente te recuerdo que si quieres conectar con otros creadores y subir de nivel tu newsletter, te puedes apuntar a mi podcast premium más comunidad 100% dedicada a newsletteros. Ojo que ya somos 47 personas. Visita creandonewsletters.com para echar un vistazo a lo que hay dentro. Y por último, te recuerdo que te dejo en la descripción el enlace a la encuesta. Será de gran utilidad para el análisis que haré próximamente. Seguro que habrá datos muy relevantes sobre el estado en el que se encuentran las newsletters independientes o de autor. Nada más por mi parte. Nos vemos en el inbox.